un tema más médico, ¿verdad? Todos conocen muy bien al doctor Sharami Mani, pero para quienes no lo conocen, él es mexicano ya desde hace muchos años, pero originario de Irán, de Teherán específicamente, y él es graduado de la Universidad Veracruzana como médico general y tiene su especialidad en anatomía patológica por la UNAM, aquí en México, en el ISSSTE, hizo su formación de especialidad, y ahora nos va a hablar brevemente, pero también muy sustancialmente, sobre los órganos que se afectan más con el padecimiento del coronavirus, del COVID-19. Entonces, pues bueno, los dejamos aquí. Le pasamos al micrófono a Sharami Mani. Muchas gracias, Shar. Al contrario, gracias a ustedes por su paciencia, pues después de esta extraordinaria exposición de nuestra querida Eli, pues no me queda mucho que decir. Voy a ser muy breve para esta plática. Mi querido Luis, ¿tú crees que es mejor hacerme coanfitrión o tú vas a pasar, como quieras? Como tú quieras, Sham, tú también ya eres confitrión y ya también tengo tu presentación aquí por si quieres que te ayude a pasarla. Muchas gracias. Entonces, si gustas, me haces el favor de pasarlo tú. Gracias, queridos amigos, por su participación. La parte médica de esta videoconferencia de hoy se trata de ver los órganos, aparte del pulmón, porque todos sabemos que el sitio más frecuente de la afección de coronavirus es el pulmón, pero hay otros órganos afectados y les vamos a decir por qué. Entonces, nuestra percepción de COVID-19 ha cambiado drásticamente en los últimos 5 meses. Lo que inicialmente se pensó que era una enfermedad que afectaba a los pulmones, ahora se ve como una enfermedad sistémica que se dirige a prácticamente todas las partes del cuerpo. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver algunos órganos como los pulmones, el corazón, el cerebro. La siguiente, el aparato. ¿Hay otra transparencia antes o no? Es nada más. Ok. Hay también el sistema digestivo, el sistema respiratorio alto, como es la nariz, la garganta, y tal vez si quieres, mi querido Luis Fer, yo la paso, ¿está bien? Porque probablemente algunas transparencias no aparecieron. Bueno, sí. Muchas gracias. La nariz, como ustedes pueden ver, las orejas, boca, se manifiesta por ver pérdida de gusto y olfato. En los pulmones, como ustedes saben, se manifiesta por la tos seca y falta de aire, o disnea, es falta de aire. En el corazón, inflamación del corazón. En 78% de los pacientes recuperados hay inflamación del corazón, que puede terminar en insuficiencia cardíaca en los pacientes que antes no tenían ningún problema cardíaco. En el cerebro podemos tener evento vascular cerebral en 3% de los pacientes. Eso quiere decir que puede, por medio de microcoagulaciones en la microcirculación sanguínea del cerebro, no llegar sangre y oxígeno a una parte del cerebro y por lo tanto se muere parte del tejido cerebral. Y el paciente puede perder memoria o puede sufrir demencia, aún no teniendo ningún factor de riesgo anteriormente. En los riñones, 30% de los pacientes recuperados quedan con algún daño renal. Algunos de ellos inclusive requieren diálisis, hemodiálisis, pacientes que antes no tuvieron ningún problema de riñón.
En el aparato digestivo, como ustedes saben, a veces inclusive la enfermedad, el COVID-19, debuta con diarrea, vómito, falta de apetito en 15% de los pacientes. Esos problemas pueden continuar aún después de que el paciente está dado de alta. En páncreas, por ejemplo, paciente que no tuvo ningún problema de páncreas puede sufrir diabetes mellitus, que es la falta de la secreción de insulina por páncreas, después de haberse aliviado de COVID. El hígado puede tener alteraciones en su funcionamiento también, y la piel puede aparecer manchas rojas o púrpuras en los dedos, sobre todo en los riñones. ¿Cuáles son los mecanismos de daño en el COVID? Bueno, aquí en el lado izquierdo ustedes pueden observar algo que conocemos como tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias que normalmente se producen en el cuerpo. En realidad es un mecanismo de defensa del cuerpo, producir esas sustancias. Puedo mencionar algunos muy comunes, por ejemplo, de las sustancias que produce el cuerpo para protegerse. Una es histamina. La histamina se produce, por ejemplo, en el resfriado común. La histamina hace que nosotros nos dé catarro y se nos inflame la nariz, la garganta. Es bueno para el cuerpo porque de esa forma hace que haya secreción y flujo nasal y de alguna forma está repelando el virus, está sacándolo del cuerpo. O factor de necrosis tumoral es una sustancia que lo produce el mismo cuerpo y que mata las células cancerosas. Es bueno, lo produce el mismo cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros nos padecemos de COVID, ocurre una situación muy extremosa en la producción de esas mismas sustancias que en cantidades pequeñas son benéficas para el cuerpo. Esto que se llama una tormenta de citoquinas hace que las sustancias tóxicas se produzcan en tal grado que ustedes pueden ver en el lado derecho de esta misma diapositiva. Estos espacios que pueden observar ustedes son los alveolos, donde ocurre el intercambio entre el aire y la sangre, el aire que nosotros respiramos. Miren cómo el COVID ha hecho que las células que revisten estos alvéolos se descamen, se mueran y se descamen por esa tormenta de citoquinas y llenen el espacio alveolar de células muertas, de tal suerte que no queda lugar para el aire, para que haya intercambio entre los vasos sanguíneos y el aire, que el oxígeno no pueda entrar en los vasos sanguíneos que viajan en esas paredes de los alvéolos. Eso es lo que sucede con COVID. Se llenan los alvéolos, los espacios aéreos del pulmón, con estas células muertas y muchas células inflamatorias, los neutrófilos, los linfocitos, los leucocitos en general, macrófagos, llenan esos espacios y no queda espacio para el aire. Otro mecanismo de producir daño es que la sangre, como ustedes pueden ver, puede viajar normalmente dentro de los vasos sanguíneos. Son glóbulos rojos y glóbulos blancos que están dentro de los vasos sanguíneos. Cuando ocurre esta tormenta de citoquinas que decíamos, exageración de los factores tóxicos que originalmente fue diseñado en el cuerpo para combatir las enfermedades infecciosas, hace su producción en cantidades exageradas que, como ustedes puedan ver, los glóbulos rojos se atrapen en mallas de fibrina, en mallas de una proteína que se llama fibrina, y ocurra un fenómeno que se llama coagulación intravascular. Se tapa el vaso sanguíneo
y aparecen esas manchas rojas en la piel. Ese se llama coagulación intravascular. Imaginemos si esto ocurre en el cerebro o en el corazón, pues se muere parte del cerebro, parte del músculo cardíaco, músculo del corazón, y puede causar la muerte. Esta coagulación intravascular es otro fenómeno que ocurre. Yo quisiera que, si Taraz nos estás escuchando, tal vez pudieras compartir con nosotros algunas de las experiencias que has tenido en tu hospital en Chicago. No sé si nos estás escuchando. Sí, claro, aquí estoy. Sí, de los pacientes que se han dado de alta y regresan. Claro que sí. He visto cosas muy interesantes y recientemente me doy cuenta, uno, de que aún sabemos muy poco acerca de este virus y número dos, de que hay cada vez más consecuencias a largo plazo en los sobrevivientes por COVID. Fui testigo de una paciente de 80 años de edad, originaria de Honduras, eh, que emigró a los Estados Unidos cuando tenía 28 años, se infectó por COVID. Ella vive sola y se cuida sola. Tuvo que tomar el transporte público para comprar sus cosas y aunque usó las medidas de precaución, su cubrebocas y el distanciamiento social, pues por alguna razón se contagió. Afortunadamente, requirió solamente 3 días de oxígeno suplementario y tratamiento con corticosteroides, que es el tratamiento estándar, y mejoró y fue dada de alta. Pero interesantemente, regresó a los 2 días, 3 días al hospital por dolor de pecho y diarrea. Y al analizar su sangre, nos dimos cuenta que precisamente la fibrina que tú comentabas, papá, que es esa proteína que forma el coágulo en la sangre, cuando la fibrina se va destruyendo, libera unas sustancias que se llaman dímeros D, que lo podemos medir en sangre. Pues esta paciente tenía sus niveles de dímeros D muy altos. Entonces nos hizo sospechar que la paciente pudiera haber tenido un tromboembolismo pulmonar. Y afortunadamente este paciente no tuvo tromboembolismo pulmonar y su dolor de pecho posiblemente fue más relacionado a ansiedad y todavía la inflamación que tenía en su pulmón, y fue dada de alta al día siguiente sin ninguna complicación. Pero he visto otros pacientes que sí desarrollan tromboembolismo pulmonar o coágulos en otras partes del cuerpo. Tromboembolismo pulmonar, por cierto, es coágulo en los pulmones y, y genera más insuficiencia respiratoria y más falta de dificultad para respirar. Entonces, uno de los descubrimientos más notables es que el COVID genera un estado de hipercoagulabilidad y nos hace propensos a desarrollar coágulos, por lo que también el tratamiento estándar en muchos pacientes es dar este medicamento para adelgazar la sangre o prevenir coágulos mientras está hospitalizado, y también cuando el paciente se da de alta se puede dar también tratamiento con algún anticoagulante o algún antiagregante plaquetario como la aspirina. Esta paciente fue dada de alta con aspirina por 30 días. Tuve otro caso de una paciente joven de 38 años de edad, africana-americana, que tuvo COVID en mayo. Dice que fue la peor gripe que ha tenido en su vida. Horrible, estuvo en cama, muy débil, con dolor generalizado, náusea, vómito, pérdida del gusto, pero logró salir adelante
solita en su casa. Pero interesantemente llegó 3 meses después al hospital con una andadera diciendo que le faltaba, que se sentía muy mareada de repente. En ocasiones se sentía muy mareada, muy y que le faltaba un poco la respiración, que sentía muchas palpitaciones y se tenía que acostar. Y en uno de esos momentos decidió checarse su presión arterial y notó que cuando le daban esas sensaciones de mareo, de palpitaciones, de debilidad, su presión arterial estaba muy baja. Cuando llegó al hospital, pues pensamos que a lo mejor pudiera haber tenido algo de falla de sus glándulas suprarrenales o algún problema por el cual tuviera episodios de presión baja. Y efectivamente comprobamos que su presión arterial sí se bajaba de repente, pero sus glándulas suprarrenales estaban bien. Entonces nos dimos cuenta que había quedado con una complicación que nunca se ha descrito como asociada al COVID, pero se llama hipotensión ortostática y pues parece que el paciente cuando se pone de pie muy rápido se le baja su presión y se puede marear o hasta desmayar. Y esta complicación también la vi en otro paciente serbio, un señor de 60 años de edad con antecedente de depresión que lamentablemente se infectó por COVID, estuvo con oxígeno unos días, fue tratado con corticosteroides, mejoró, pero estuvo una semana más en el hospital porque cada vez que se ponía de pie, se le bajaba la presión, se mareaba y casi se desmayaba. Entonces, hubo que darlo de alta con un medicamento que eleva la presión para que no se les baje y no se desmayen. Y ya para no extenderme mucho, la gran mayoría de los pacientes que terminan en terapia intensiva, intubados por varios días, semanas, hasta 4 semanas pueden estar intubados, son los que más complicaciones a largo plazo desarrollan. Y eso sí lo vi yo, muchos pacientes con decondicionamiento físico severo, pérdida de masa muscular, pérdida de capacidad respiratoria y ya no pueden hacer, por ejemplo, mucho ejercicio. Algunos terminan con oxígeno en casa, dependientes de oxígeno. Muchos terminan con, por la sedación tan prolongada al estar intubado, tienen secuelas como estrés postraumático, algunos padecen delirio, problemas de memoria. Así es. Muchas gracias. Sí. Y ya por último hemos visto también pacientes que se presentaron con crisis convulsivas sin dificultad para respirar ni nada y ese fue el primer síntoma de COVID también. Muchas gracias, Taras. Como ven, amigos, realmente, bueno, ese testimonio fue de él, de Taras, donde él vio con sus propias experiencias cómo esta enfermedad no es tan inocuo como pensábamos. En el principio, las autoridades sanitarias nos prevenían diciendo que teníamos que utilizar cubrebocas, aislamiento, no reunirnos en grupos grandes, porque si nos infectábamos todos, los hospitales se iban a saturar. Pero ahora resulta que el problema no es nada más eso, sino con qué calidad de vida se van a quedar los que van a recuperarse de la enfermedad. Estamos viendo nada más la punta del iceberg. Hay preguntas que debemos contestar. ¿Cuáles pueden ser los efectos a largo plazo para los sobrevivientes? ¿Cómo se ve la vida después de estar en un respirador o cuando el paciente de repente necesita diálisis porque sus riñones ya no funcionan?
es posible que el virus persista como una infección latente o inactiva en el cuerpo solo para resurgir periódicamente, como el fuego labial, el herpes zóster, o convertirse en una infección crónica como la hepatitis B, vivir dentro del cuerpo durante un periodo de tiempo sostenido, causando daño a largo plazo. Veremos disminuciones de la función cardíaca, pulmonar, renal, que es duradera y permanente, o las pacientes eventualmente se recuperarán. Estas son preguntas que solamente el tiempo nos puede contestar. Por eso no nos queda de otra más que utilizar todas las medidas que las autoridades sanitarias hasta ahorita nos han dicho. No solamente para no saturar los hospitales, sino para no enfermarnos. Lo mejor es no enfermarse de COVID. Usar cubrebocas, si tenemos que entrar en lugares cerrados como supermercados, usar cubrebocas, más escudo facial, si fuera posible, una careta, además de cubrebocas. Lavar las manos con agua y jabón, desinfectar las superficies periódicamente, distanciamiento social, evitar besos y abrazos, evitar reuniones presenciales, estrechar los lazos familiares a través de reuniones virtuales periódicas. Eso que decía Eli es muy importante, que ese es el momento que podamos combatir la depresión, estrechando los lazos familiares con esas reuniones virtuales que actualmente han unido a parientes y amigos que inclusive viven en países diferentes. Lo debemos hacer. Realizar reuniones virtuales de oración, de lectura de los textos sagrados, poesía, obras literarias con familiares y amigos para el recreo espiritual y prevenir la depresión y aumentar el conocimiento. Y hacer actos de servicio para dar sentido a nuestra vida. Les agradezco, queridos amigos, y pues con eso termino. Aquí hay algunas referencias bibliográficas que abundan realmente en internet y podemos consultar. Muchas gracias. Muchísimas